Bueno, estamos aquí hoy 11 de agosto del 2023. Este es tu hermano y amigo Juan Mendoza del programa Palabra de Salvación con Juan Mendoza y este nuevo programa que Dios nos ha dado que se llama Una Hora Antes de las 11. Amén. Ya este es nuestro programa número 20 y damos muchas felicitaciones a todos los que han cumplido años en este mes, que Dios los bendiga, y felicitamos también a todos ustedes que nos están visitando por primera vez en este canal. Te invitamos, es todos los viernes a las 11 de la noche, todos los viernes, y si Dios lo permite, se comparte este mensaje en YouTube al día siguiente. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor. Se encuentra en Mateo 26:38 y hoy vamos a estar hablando una palabra para que consuele tu corazón. Todos nosotros padecemos muchos problemas, muchas angustias y muchas veces viene el desánimo que ya no queremos saber más de Dios, ya no queremos hacer nada para hacer la voluntad del Señor. Pero en este día el Señor nos va a dar esas fuerzas como de búfalo para que podamos seguir adelante y vamos a estar conociendo a personas del Antiguo Testamento que desearon quitarse la vida, pero después llega la palabra de Dios, siempre llega a tiempo y los libertó a esas personas. Amén. Por eso te invito en esta noche y vamos a empezar primero con el Nuevo Testamento y después nos vamos a ir al Antiguo Testamento y después volveremos al Nuevo Testamento también. Amén. La palabra de Dios dice que es útil para todo. Amén. La palabra de Dios es inspirada. Amén. Pero, por eso dije, la palabra de Dios es inspirada. No es toda palabra, sino que la palabra de Dios es inspirada para enseñarnos, para corregirnos, para ayudarnos a salir a veces de ese pozo que estamos metidos nosotros. Amén. Y cada día que va pasando vamos aprendiendo más del Señor. Amén. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 26:38. Mateo 26:38. Damos un saludo a todos los hermanos que nos están viendo, a los amigos que nos están viendo en diferentes lugares. Que Dios los bendiga y les damos gracias por estar aquí compartiendo una vez más con nosotros. A veces hablamos palabra que a veces es muy dura de entender, pero para eso está el Espíritu Santo que nos da discernimiento para conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. En esta noche vamos a traer un tema que se llama el desánimo y vamos a empezar con alguien muy importante que es el que nos ha dado ejemplo para seguir. Amén. Y más adelante vamos a ver hombres que pasaron una necesidad, una angustia, que aún deseaban que Dios le quitara la vida. Pero vamos a ver cuál fue el final de esos hombres. Por eso, si tú estás desanimado en esta noche, si estás angustiado, si tú crees que no hay salida para la prueba que estás pasando, en esta noche te voy a mostrar al primero, al que nos va a dar ejemplo siempre, aquel que vino a este mundo, que Dios lo usó para aprender y para que nosotros aprendiéramos por medio de él. Padeció mucho sufrimiento, pero él padeció ese sufrimiento ¿para qué? Para que nosotros podamos ver su ejemplo y que podamos hacerlo con la ayuda. Ese hombre se llama Jesús. Amén. Jesús cuando se fue al cielo dijo: rogaré al Padre para que os mande al Consolador, porque Él no nos iba a dejar solos. Amén. Por eso no estamos solos. Si nosotros estamos buscando de Dios, siempre Dios mandó a ese Consolador para que nos guíe hacia toda justicia y hacia toda verdad y para quitarnos esos pensamientos negativos que tenemos, esos pensamientos que a veces tenemos que queremos quitarnos la vida, que decimos estoy perdido, ya no tengo solución, pero mientras hay vida, hay esperanza. Y en esta noche te voy a enseñar por medio de la palabra del Señor
que haya esperanza cuando estamos en angustia, cuando estamos en ese desánimo que ya no queremos hacer nada, ya no queremos buscar de Dios, ya no queremos predicar, ya no queremos hacer nada. Pero Dios siempre llega a tiempo con su palabra. Amén. Vamos a leer en Mateo 26, 38. Amén. Y dice la palabra del Señor así. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Salud. Gracias por los que dijeron salud. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por este día que me permites estar aquí en Facebook y en TikTok predicando, Señor. Y mañana estaremos en YouTube también compartiendo este mensaje, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todas esas personas que están allá afuera viéndome, Señor, que están angustiadas, Señor, que están cansando de caminar esta carrera que es tu carrera, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra y que nos fortalezcas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, no permita que nos vayamos a acostar vacíos, Señor. Permite que en esta noche nos podamos acostar llenos de la esperanza que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Glorifícate, Señor, y mira a las personas que van a estar viniendo y entrando, Señor. Que cuando vengan, que por lo menos se lleven una palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos aquellos valientes mujeres y hombres de Dios que son unos valientes y que están aquí compartiendo conmigo esta palabra que el Señor tiene para vosotros y vosotras. Amén, como dice la palabra de Dios. Entonces aquí estamos viendo que Jesús estaba diciendo estas palabras. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Cuántos de ustedes están allá afuera tristes porque no tienen un consuelo? Porque creen que la palabra del Señor ya no les ha llegado a ustedes. ¿Cuántos de ustedes están tristes allá? En esta noche el Señor conoce tu necesidad. Y en esta noche no venimos a predicarte ninguna teología, ni cómo se prepara un mensaje, ni nada de eso. En esta noche Dios viene a hablarte al corazón, a tu alma, a la necesidad que tú tienes adentro de ti. Amén. Porque el Señor conoce todas nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestro desánimo. Porque muchas veces nos levantamos y no queremos saber más de Dios. No queremos hacer nada por la obra de Dios. ¿Por qué? Porque nos han traicionado, nos han atacado, han dicho cosas que no son. Y entonces nos sentimos tristes y decimos, las iglesias están llenas de hipócritas, porque los que están en la iglesia son los que nos critican. Amén. Pero en la iglesia no significa que en la iglesia todos son santos. En la iglesia no todos son santos. La iglesia es para las personas que tienen una necesidad. La iglesia es para las personas pecadoras que quieren cambiar. Amén. Eso es lo que significa la iglesia. El lugar de reunión es donde va a ir aquellas personas que tienen una necesidad. Pero cuando hay una necesidad y nos llenamos del Señor, a veces cuando nos estamos llenando del Señor, miramos al otro como inferior a nosotros. Y a veces nosotros que estamos más altos, empezamos a hablar de esa persona, del débil. Este no ora, este no ayuna, este no hace. Y entonces vemos que el otro está tratando de pelear la buena batalla de la fe. Pero aquellas personas que se sienten capacitadas, que se sienten que ellos tienen mucho conocimiento, menosprecian al que no sabe. Y eso pasaba con el fariseo y el publicano. Las iglesias muchas veces se han convertido en fariseos. Y hay
Los publicanos, que es aquella persona que viene a los caminos del Señor y dice, Señor, no soy digno de ti, perdóname porque soy un pecador arrepentido que quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Padre, a serte fiel. Hay personas que son sinceras y vienen a buscar a Dios de todo corazón. Vienen a buscar de Dios. Gloria a Dios cuando esas personas agarran a su esposo y a sus hijos y los llevan a la iglesia. Dice que hay que empujar a los hijos para que entren por las puertas. Ese es el trabajo de nosotros los padres. Amén. Encaminar a nuestros hijos para que cuando crezcan no se aparten de los caminos del Señor. Ese es el trabajo de un padre y de una madre, encaminar a nuestros hijos, porque va a llegar el momento de la prueba, va a llegar el momento de la angustia que vamos a querer retroceder y vamos a querer decir, como decía el pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto y cuando empezaron a ver que estaban empezando a tener problemas, que estaban empezando a tener necesidad, a tener hambre. Empezaron a decir y dijeron, vamos a regresarnos para atrás. Entonces, para eso es la palabra del Señor, para tener un fundamento de la palabra del Señor. Y en esta noche el Señor nos quiere enseñar por medio de su palabra cuál fue el fundamento que el Señor Jesús dejó puesto para cuando estén pasando ciertas circunstancias. Amén. Y vamos a empezar en el versículo ahí mismo en versículo 26, 36, para que empiecen a ver qué fue lo que Jesús se estaba preparando, porque venía una prueba grande a Jesucristo. Y entonces muchas veces nosotros sabemos qué es lo que nos va a pasar, y ahí el Señor nos deja sentir que hay que prepararnos. En cierta ocasión Jesús le dijo a Pedro, Pedro, me han pedido permiso, ¿para qué? Para sacudirte. Muchas veces a nosotros nos van a sacudir como cristianos para ver si hay fruto en nuestra vida. Amén. Vamos a ser probados. El Señor, así como metió la mano en una vid para ver si había fruto, muchas veces el Señor va a venir a nuestra vida y va a meter la mano en nuestra vida para ver si estamos dando fruto. Amén. Y en esta noche vamos a estar conociendo cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Porque hay que andar en los frutos del Espíritu Santo para no andar en los deseos de la carne. Porque cuando andamos en los deseos de la carne es cuando vamos a quitar nuestra vista del Señor. Amén. Cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, Jesús venía caminando y Pedro lo miró y sus discípulos lo miraron y le dijo, si eres Jesús, di que yo camine también. Y Jesús les dijo, ven y camina. Y entonces Jesús empezó a caminar. Jesús empezó a caminar. Pedro empezó a caminar por las aguas. Mientras Pedro ponía sus ojos en Jesús, puesto nuestros ojos en Dios, dice, puesto los ojos en nuestro Señor. Mientras Pedro ponía su mirada en Jesús, ¿verdad? Su confianza. Acuérdese que todo lo que Jesús hablaba era la palabra que Dios le había dado. Y eso es lo que Jesús nos estaba enseñando a nosotros, a tener fe, a creer en la palabra que su Padre le había dado. Amén. Entonces, Jesús le dijo a Pedro, ven y camina. Y Pedro empezó a caminar y a caminar y caminar. Pero cuando Pedro empezó a ver esas olas que se estaban levantando, dice que Pedro quitó su mirada de Jesús y empezó a ver las olas y se estaba hundiendo. Y Pedro le dijo, Señor, ayúdame, y se empezó a hundir. Y Jesús vino y le dio su mano y lo levantó. Asimismo, Jesús está viniendo a tu vida, trayéndote la palabra que por medio de su boca habló. La palabra de Dios Padre. Amén. Esa palabra que nos da el rescate. Amén. Jesús vino y le extendió la mano. Asimismo, en esta noche te estamos trayendo la palabra de Dios para dejarte saber que Dios está contigo, que Dios te extiende la mano
para que no te hundas en ese desespero, en ese desánimo, en esa angustia que estás viviendo. Si tú te agarras de Dios, Dios no te va a dejar solo. Dios va a estar contigo en esa prueba. Pero hay momentos que a veces nos vamos a sentir que estamos solos, que nos deja nuestra familia, nos deja nuestra esposa, nuestros esposos, nuestros hijos, y nos sentimos solos. Así como le pasó a Job. ¿Se acuerda cuando Job fue bendecido? Job quería estar a solas. Job no, ¿cómo se llama? Jacob. Jacob necesitaba estar a solas. ¿Para qué? Para pelear con el ángel. Y dice que estuvo peleando con el ángel hasta que rayó el alba. Y quedó descongullado. Algo así se dice la palabra. Pero recibió la bendición del Señor. Pero ¿cuándo fue eso? Cuando Jacob estuvo a solas peleando con el ángel por esa bendición. Entonces muchas veces nosotros tenemos que pelear por esa bendición a solas. Nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir desesperados. Pero ahí en medio de esa desesperación, no te desanimes. Va a venir el desánimo. Pero el Señor nos está enseñando en esta noche a que no te desanimes. Porque así como Jacob iba a enfrentarse con su hermano Esaú, que le había robado la primogenitura. Pero Jacob fue lleno de Dios y fue sin temor a enfrentarse con su hermano. Y su hermano estaba contento para recibirlo. Amén. Pero iba desconfiando, porque no se fue él de un solo, sino que fue mandando a sus criados con regalos. Y su hermano, cuando recibió todo eso, le dijo que no era necesario que le diera todo eso. Pero Jacob le dijo que cuando él se fue, que Dios lo bendijo y que ahora quería compartir con él esa bendición. Amén. Pero era porque había duda en Jacob. Amén. Por eso, no te desanimes si tus planes no están saliendo tal como tú quieres. Mira lo que pasó con Jacob. Amén. Ahora vamos a ver qué fue que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos enseñó por medio de su palabra lo que Él padeció. Mira lo que dice en Mateo 26:36. Dice, el título dice ahí, Jesús ora en el Getsemaní. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Viste? El Señor Jesús, el que vino a darnos ejemplo, Él también se entristeció y se angustió. ¿Por qué? Porque Él sabía que su hora le estaba llegando. Que por medio de eso que Él padeció, fue que tú y yo aquí somos salvos por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Amén. Pero mira lo que Él padeció. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí podemos ver que Jesús se retiró a solas para estar orando al Padre. Y le estaba diciendo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Así como nosotros estamos teniendo muchos problemas a veces. A veces tenemos problemas financieros. A veces tenemos problemas en el trabajo con otros compañeros. A veces tenemos problemas
en un montón en la iglesia. Tenemos problemas en la iglesia. Y a veces no queremos sufrir. No queremos sufrir. Dice la palabra del Señor, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. A veces muchos de nosotros no queremos tomar esa cruz y seguir a Jesucristo, sino que queremos todo fácil. Queremos que cuando venga el hermano Juan, oh, ahí está el hermano Juan, y que te atiendan muy bonito. Cuando el hermano Juan abre una prédica, quisiera tener miles de espectadores que están recibiendo la palabra del Señor, pero a veces no es eso. A veces Dios escoge, es una manada pequeña la que Dios quiere que escuchen este mensaje. Y gloria a Dios por ustedes que están aquí, que es una manada pequeña que está escuchando. ¿Cuánta gente está escuchando otras personas que les traen confusión, que los traen a pensar dos cosas que no estaban pensando antes? Y otras prédicas sí son buenas, porque a veces nos quitan ese vendaje que teníamos en los ojos. Por eso tenemos que escudriñar bien la palabra del Señor. Y así como les he puesto aquí en TikTok y en Facebook, que les he puesto que cuando alguien esté predicando la palabra del Señor, que ustedes escudriñen si lo que se está hablando está en la Biblia. Porque hay muchas personas que vienen y se ponen a decir los dichos de su boca, de su corazón, pero no es lo que dice la palabra del Señor. Y a veces nosotros mismos andamos repitiendo los dichos de esas personas. Les puedo dar un ejemplo. Y ustedes también pónganse a escuchar la próxima vez cuando alguien diga que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Suena muy bonita esas palabras, pero así no dice el versículo. Dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No dice como dicen los dichos de ellos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos escuchando. Hay que ser rápido en escuchar y tardo en decir, amén, gloria a Dios. Amén. Porque a veces nos ponemos a hacer competencias a ver quién es el que grita más en las iglesias, a ver quién es el que dice un gloria a Dios más fuerte. Amén. Pero tenemos que aprender que cuando vamos a decir un gloria a Dios o un aleluya, que estén diciendo de algo que esté escrito ahí, no los dichos de la boca de una persona, de un pastor o un evangelista que se ponga a predicar. Tenemos que tener mucho cuidado y escudriñar la palabra del Señor. Como les he dicho en los otros mensajes, muchas de las personas solamente se ponen a orar, y no leen la palabra del Señor. Tenemos que leer también la palabra del Señor, escudriñar la palabra del Señor. Sí, pero yo no la entiendo, para eso tengo mi pastor. ¿Cuántas personas usan esa excusa? Que dicen que no leen la Biblia porque no la entienden, que para eso tienen a su pastor. ¿Y qué tal si tu pastor es un pastor ciego? ¿Cómo un ciego puede seguir a otro ciego? Si tu pastor te enseña la palabra del Señor y aún tu pastor te dice, escudriña la palabra del Señor. Lo que yo les estoy hablando, vayan y escudriñen a ver si lo que yo les estoy diciendo está en la palabra del Señor. Por eso todo lo que yo les hablo está en la palabra del Señor. Y los invito a ustedes también que lean la palabra del Señor. Que no le quites ni una tilde, ni le agregues tú otra cosa. Porque en estos últimos tiempos le quitamos a la palabra del Señor para hacer una doctrina que se confirme. Y eso no es así. O le añadimos para que diga, aún esta Biblia, Reina Valera 1960, tiene errores. Y te ponen un título que es lo que quieren que tú creas. Y como está el título ahí, tú crees a lo que estás leyendo. Por eso tienes que leer en sí, si eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Amén. Sigamos. Entonces, que no venga el desánimo. ¿Cuándo es que viene el desánimo? Cuando no estamos velando.
cuando no buscamos al Señor. Y yo no te estoy viniendo aquí a decir que tienes que estar orando todo el día, que tienes que estar, aquí dice, velad, dice que no has podido velar conmigo. Velad. Puedes orar, puedes velar, puedes estar escuchando una prédica, pero que sea una prédica de alguien que tenga temor de Dios, alguien que te venga a enseñar el acercarte a Dios, no apartarte de Dios, no estar escuchando a una persona que te va a apartar de Dios o que te va a poner a practicar cosas que no dice que tienes que estar practicando. Amén. Por eso tenemos que seguir la Biblia. Entonces aquí dice, yendo un poco, dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos allí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Para que nosotros podamos aprender qué significa estar velando y estar orando. Dice que nos manda a que estemos en el espíritu. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, tenemos que aprender cuáles son los frutos del espíritu. Si no sabemos cuáles son los frutos del espíritu y los deseos de la carne, ¿por qué la carne es débil? Si no conocemos eso, entonces siempre vamos a estar padeciendo y siempre vamos a estar cayendo en tentación. ¿Sabe por qué nosotros siempre a veces caemos? Porque el mal está en nosotros. Dice que el pecado viene de nuestra propia concupiscencia, de nuestra carne, de nuestros deseos. Entonces, si tú conoces los deseos de la carne, cuáles son los deseos de la carne y los frutos del Espíritu Santo, vas a empezar a poder controlar y así te vas a ir poniendo la armadura de Dios que dice en Efesios 6. Pero tenemos que conocer cuáles son los deseos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Entonces te invito a que vayas conmigo a Gálatas 5:16 para que empezamos a conocer y después vamos a venir aquí otra vez, solo nos vamos a brincar un poquito para allá. Amén. Todavía no hemos entrado en el desánimo que le vino a Jeremías. Jeremías es uno que le vino el desánimo. ¿Quién fue otro? Elías fue otro que le vino el desánimo. ¿Sabes quién fue otro? A Job fue otro que le vino el desánimo. Por eso, si no conoces la historia de ellos, yo te la voy a enseñar y vamos a estar leyendo un poquito de estos tres siervos que Dios los usó con poder, con autoridad, con poder de Dios. Y después les vino el desánimo. Uno de ellos dice que hasta bajó fuego del cielo, pero le vino el desánimo. Jeremías era un profeta llorón. Lo conocían como el profeta llorón. Pero también le vino el desánimo que dijo que hasta quería quitarse, no deseaba su muerte. Dice que hablaba que mejor se hubiera muerto en la panza de su madre. Mira lo que hablaba, porque le llegó el desánimo. ¿Será que a nosotros nos está llegando ese desánimo que estamos deseando la muerte? Que ya no queremos seguir más en este mundo. Tú no sabes que hay personas que te quieren, hay personas que te estiman. ¿Cómo vas a dejar meter ese pensamiento en tu vida que te quieres quitar la vida? Si hay personas que te quieren, que te estiman, que eres un gran hombre, que eres una gran mujer, ¿cómo vas a dejar que esos pensamientos vienen a tu vida? ¿Sabes por qué esos pensamientos vienen a tu vida? Porque tú estás dejando
que la concupiscencia, esos malos pensamientos lleguen a tu corazón y vengan a tu mente. Pero si cuando empiezas a conocer cuáles son los deseos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu, vas a empezar a entender cómo es que este cuerpo ataca. Este cuerpo se convierte en un adversario. ¿Para qué? Para que no hagas la voluntad del Señor. Entonces, cuando este cuerpo se convierte en un adversario, nos separa de Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo, que te separes de Dios, que venga el desánimo. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? Se dejó usar por el adversario. El Satanás, como le quieras decir, el diablo. Todo lo que te quiera apartar de Dios, ese es el nombre que se le da, el diablo. Es un adversario que te quiere apartar de hacer la voluntad de Dios. Amén. Así, ¿qué pasó con Judas? Se dejó seducir. ¿Por qué? Por el dinero. Se dejó seducir por el dinero. ¿Cuántas personas se dejan seducir por el dinero y se apartan de hacer la voluntad del Señor? Y a veces, muchas veces quieren hacer negocios sucios. Y le oran a Dios para que les ayude a hacer ese negocio sucio. Eso, ahí Dios no está. Pero vamos a conocer qué es lo que dice Gálatas 5:16. Amén. En esta noche no te vengo a hablar de ninguna religión, no vengo a hablarte de ninguna dominación ni nada. Vengo a hablarte de la palabra del Señor. Hay tiempo para todos. Y este es el tiempo más importante para que tú escuches la palabra del Señor, para que el Señor llene ese vacío que está en tu corazón, esa angustia, para que saques esa angustia de tu corazón y veas cómo el Señor quiere llenar esa angustia de su amor, de tener fe en el Señor. Amén. Dice, vamos a conocer lo que dice acá. Los frutos del Espíritu. Mira, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Mira lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Sabes qué es adulterio? Adulterio es cuando una persona está casada y se mete con otra persona. Eso se llama adulterio. Esa es una obra de la carne. Yo cuando estaba en la iglesia no sabía qué era adulterio, no sabía qué era fornicación. ¿Por qué? Porque no había querido entender lo que eso significaba. Y estaba en la palabra del Señor y iba a la iglesia y visitaba. Y tal vez yo estaba practicando eso, pero no quería aprenderlo. Hasta que tuve un encuentro con el Señor. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor de verdad, es cuando el Señor te quita el vendaje de tus ojos y te quita ese tapón que te tenía los oídos espirituales para escuchar, para que pudieras atesorar esa palabra en tu corazón. Amén. Y entonces, cuando tú dejas que la palabra te quite ese vendaje y te quite ese tapón que tenés en tus oídos, la palabra de Dios va a entrar en tu corazón y va a ser un fruto. Y vamos a ver los frutos, qué es lo que va a ser de fruto. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Adulterio es un hombre casado, una mujer casada que se mete con otra persona. Fornicación. ¿Cuántos jóvenes están en las iglesias y no saben qué es fornicación? Y tienen su novia y su novio y están teniendo relaciones sexuales. Eso es lo que significa fornicación. ¿Y cuántas en las iglesias, estas iglesias liberales, que lo que andan buscando es el billete? En estas iglesias no te van a predicar acerca de qué es adulterio,
En estas iglesias no te van a predicar qué es fornicación, porque esas iglesias están llenas de jóvenes y están llenas de matrimonios que no son matrimonios, sino son que se han unido. Hombre con mujer se han unido y viven así y tienen hijos y siguen viviendo, pero no están casados. Eso se llama fornicación. ¿Cuántos jóvenes están de novios y tienen relaciones sexuales? Eso se llama fornicación. Y muchas iglesias, estas iglesias liberales, están llenas de eso. Entonces, todo esto viene a ser causa, porque a causa del pecado, ¿qué es lo que pasa? El pecado nos va hundiendo, y es cuando venimos al desánimo. Cuando estamos en pecado viene el desánimo y decimos, ¿por qué estoy desanimado? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Tal vez a la sociedad no le mostramos qué es lo que estamos haciendo, pero tal vez a escondidas, tal vez nosotros estamos haciendo algo que está matando al espíritu. Estás constituyendo al espíritu que Dios te ha sellado. Y por eso es que viene el desánimo, porque Dios te está redarguyendo. ¿Para qué? Para que vuelvas en sí, para que veas qué es lo que está pasando. Amén. Por eso tenemos que, como le dijo el Señor a Pedro, velad para que no entres en tentación. Tenemos que estar velando y orando para no entrar en tentación, para que estas cosas no vengan acá. Porque si nosotros estamos desanimados, ¿verdad? Si estamos desanimados y vamos a encontrar ánimo en una novia, el adversario puede utilizar a esa mujer que no tiene temor de Dios. ¿Para qué? Para venir a contentar tu vida, porque estabas desanimado. Pero si empiezas a cometer fornicación, teniendo relaciones con esa mujer y no estás casado, mira, estás haciendo las obras de la carne. Y las obras de la carne son contra el espíritu. Y estas dos se van a estar oponiendo. Pero esto no se predica en las iglesias. ¿Por qué? Porque van a dejar de ofrendar y se van a ir a otras iglesias liberales donde le digan a lo bueno que está malo y a lo malo le digan que está bueno. Síganse aquí gozando, síganse haciendo lo malo. En esas iglesias no predican nada de esto. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y hechicería, enemistades, pleitos. ¿Viste que ahora hay pleitos? ¿Ah? ¿Viste que una pelea con un hermano de la iglesia o un hermano carnal? Pleitos, esos son obras de la carne. Y dice que si tú estás en pleito con un hermano o una hermana, que no vayas y pongas tu ofrenda. Dice que primero ve y ponte en paz con esa persona. Pero en las iglesias liberales, no te van a predicar eso. Ellos prefieren que tú estés enojado con todo, pero vengan y diezmen y ofrenden a los folí. Ellos no te van a predicar eso, que si estás enojado con tu hermana o con tu hermana, no, ustedes vengan y ofrenden. No te van a predicar eso. Ellos no te van a enseñar que la enemistad es mala, que esa es una obra de la carne. Y si estamos haciendo las obras de la carne, nos separa de Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos. ¿Cuántas mujeres son celosas? ¿Cuántos hombres son celosos? Iras, te enojas por cualquier cosa. Pegas un grito cuando te faltan el respeto y los mandas para la porra. Iras, esos son obras de la carne. Contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Cuántas personas están envidiando el carro del jefe o el trabajo de fulano que tú lo quieres tener? Tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas van a heredar el reino de Dios.
Amén, aleluya, dicen los liberales. Pero así no dice la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que les dije que no se dejen guiar solamente por el predicador que está al frente? Usted tiene que escudriñar la palabra del Señor, porque los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y se estará predicando esto en las iglesias. ¿Se estará predicando esto en las iglesias? No, no se predica en las iglesias liberales. En las iglesias de sana doctrina sí se predica, pero en las liberales no se predica. Entonces, esto era lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro, que hay que estar velando y orando para no entrar en tentación, porque si entramos en tentación, estas son las cosas que van a venir: la carne, los deseos de la concupiscencia, la ira, la contienda, el celo, el pleito, todo eso va a salir de nosotros. Y si decimos nosotros que hemos crucificado a nuestras pasiones y lo hemos hecho todo por el Señor Jesús para seguirlo, entonces buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales, no las cosas carnales. Tenemos que apartarnos de todas estas cosas. Ahora, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Tener amor por la persona, por tu prójimo. Tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Estás viendo? A veces no queremos sacrificar esas pasiones y esos deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Ahora, ¿qué era lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro? Entonces, ahora ya vamos a entender lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro aquí. Le dijo, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo, Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Amén. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que sacrificar muchas veces de nuestro tiempo para ir a hacer la voluntad del Señor? Y tal vez vamos cansados, pero cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, ahí es donde Dios se va a manifestar en nuestra debilidad. Porque cuando uno está fuerte, hey, aquí estoy yo fuerte, aquí estoy fuerte. Pero cuando uno está débil en la carne, cuando no tiene fuerza, tal vez no ha comido, tal vez no ha dormido bien porque tiene que trabajar y tenía que ir a predicar la palabra del Señor. Pero ahí es donde el Señor se glorifica en nuestra debilidad. Amén. Ahí es donde el Señor se va a glorificar en nuestra debilidad. Dice la palabra del Señor, diga el débil, fuerte soy, porque el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Por eso es cuando andamos en el Espíritu. Aquí es donde aquí es donde el Señor se va a manifestar en nuestra vida y la gente va a ver qué hay en nosotros, que está ese amor, que está ese gozo, que esos son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces le dijo, sigue diciendo acá, ¿dónde estábamos leyendo? Pedro estaba aquí. Entonces otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no, ella vino otra vez y los halló durmiendo. Ok, vamos a ver ahora, porque Jesús estaba haciendo esto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué estaba Jesús desanimado? Porque le venía la prueba a Jesús. Le venía la traición. ¿Cuántos de nosotros nos han traicionado? Tal vez familiares, tal vez amigos, tal vez tu cónyuge te ha traicionado. Y aquí Jesús
se estaba preparando porque él sabía que le llegaba la hora de la traición. Pero para eso es que la palabra del Señor fue escrita. ¿Para qué? Para tener un fundamento, para que nosotros tengamos un fundamento, para que cuando nos venga la prueba estemos ya fortalecidos. Cuando te venga el desánimo, estas promesas que Dios nos ha dado es la que nos va a levantar en medio del desánimo. Yo he estado en necesidad. Yo he estado en necesidad de dinero. He estado en necesidad de comida. He estado con carros malos. Pero tú sabes quién es el que me ayuda y me da paz en medio de las pruebas y me suple todo lo necesario. Dios. Dios es el que toca corazones. Dios es el que toca corazones. Mira que hoy te voy a dar esto como testimonio. Hoy me bendicieron. ¿Sabes por qué me bendicieron? Porque me dijeron que vieron paciencia en mí. Que vieron paciencia en mí. Y que por esa paciencia me querían bendecir. Y me dijeron, yo te quiero bendecir. Te quiero bendecir. Porque he visto en ti que tienes paciencia. Y sabes que yo le dije, ese es un regalo que Dios me dio. Ese es un fruto que Dios me dio. La paciencia, lo acabamos de leer, ¿verdad? Y me dijo, ¿tienes cuenta de Venom? No me tiene que bendecir, le dije. Con tal solamente le dé gracias a Dios, es suficiente. No, yo te quiero bendecir por esa paciencia que tú tienes. Pero yo aproveché para compartirle un poco del Señor. Y le dije, ese es un fruto del Espíritu Santo que Dios me ha dado, la paciencia. Y dice, ¿no tienes otra cuenta donde yo te pueda mandar una bendición? ¿No tienes Cash App o tienes Cele? Y le dije, bueno, tengo este y este. Dámelo, dice. Y me fui. Y lo que iba en el camino, clink, clink, llegó la bendición. ¿Y por qué fue que me dieron esa bendición? Porque vio un fruto en mí. Pues, como miró un fruto en mí, yo aproveché y compartí. Compartí que ese era un fruto que Dios me había dado, que es la paciencia. Por eso, cuando te sientas desanimado, a veces el Señor te va a dar ánimo para que no desmayes. Amén. Porque solamente el Señor sabe cuál era mi problema, cuál era mi desánimo que yo tenía. Y Dios utilizó a una persona hoy y me trajo alegría. Porque es bueno reflejar lo que Dios nos da y que las otras personas vean. Eso me da un gozo a mí. Que ellos puedan ver que nosotros estamos transmitiendo ese gozo, esa alegría a otras personas, esa paciencia. Amén. Entonces, Jesús se estaba preparando porque venía una prueba, venía una traición de uno que estaba al lado de él. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Amén. Por eso no tenemos que ponernos tristes a ver quién es el que nos va a entregar. ¿Quién es el que te va a traicionar? Cuando venga esa traición, ya el Señor te está preparando para que cuando venga esa traición, no venga el desánimo a tu vida.
Porque pareciera que fue un fracaso que Jesucristo murió en la cruz, pero fue la victoria. Fue la victoria de que murió, resucitó, y por haber sido obediente con el Padre, dice que Dios lo levantó hasta lo sumo y lo hizo Señor y Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará. Y lo puso a la diestra de Él. Está a la diestra de Dios Padre. Está sentado intercediendo por nosotros. Cuando nosotros estamos padeciendo necesidad, ahí está Él. Dice que cualquier cosa que tú le pidas al Padre en mi nombre, Él lo hará conforme a su riqueza en gloria. Por eso cuando tú estés desanimado, angustiado, que ya no puedes más, tenemos un abogado, tenemos un intercedor. Esa es la palabra del Señor. Esas son las promesas que Dios nos ha dado a nosotros que tenemos. Tenemos a un Padre que escucha a su Hijo, que intercede por nosotros. Amén. El único que se perdió fue ese traicionero que viene ahora, que lo vino a entregar. Pero estaba escrito. Siempre pídele a Dios que tú no estés escrito en el libro que vas a ser de tropiezo para otras personas. Que Dios nos guarde a nosotros de ser de tropiezo para otras personas. Por eso, cuando hablamos la palabra del Señor, tenemos que hablar la palabra del Señor tal como está escrita. No añadirle y no quitarle. Amén. Tenemos que hablar lo que está escrita. Y este traicionero, este que se decía amigo, fue el que traicionó a Jesús. ¿Sabes cómo se llama? Judas. Entonces, ¿viste por qué Jesús estaba angustiado, estaba entristecido, tenía desánimo? Porque lo iban a entregar. Porque a Jesús le dolió que alguien lo traicionara. Así como a nosotros nos puede doler también que alguien nos traicione. Y a veces nos traicionan personas que están cercanas a nosotros. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Mientras todavía hablaba, estamos en Mateo 26, 47. Y estamos leyendo esto porque Jesús fue el que nos dio el ejemplo. Amén. Después nos vamos a ir al Antiguo Testamento para hablarte de los tres que te estaba hablando, que era Jeremías, Elías y Job. Para que conozcan la historia de ellos un poquito, para que veas que ellos también pasaron angustia y después de ser usados por Dios poderosamente. Pero sigue diciendo aquí, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besara, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano, sacó la espada e hiriéndolo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplieran las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendías. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Viste lo que pasó? Todos los discípulos se fueron y dejaron a Jesús solo. ¿Viste por qué Jesús se estaba sintiendo desanimado?
porque todos lo abandonaron. Pero hubo uno, hubieron dos, pero ahorita dice aquí la Biblia que hubo uno que lo siguió. Ese era Pedro. ¿Se acuerdan que les dije al principio que Jesús le dijo, Pedro, me han pedido permiso para sacudirte? Muchas veces a nosotros nos van a sacudir para ver si somos cristianos de verdad. A ver si estamos dando fruto a 30, 60 o al 100 por uno. Amén. Que Dios nos ayude cuando estamos siendo probados y que podamos pasar esa prueba. Así como la pasó Job, que a Job le quitaron sus hijos, sus propiedades, sus animales. Pero Job pidió perdón, oró por sus amigos que supuestamente venían a consolarlo, y lo que vinieron fue, algo habrás hecho tú, Job, que por eso Dios te dio mano fuerte. Pero era porque Dios lo estaba probando y dio permiso para que lo probaran. Como les leí en el otro mensaje la vez pasada, que hay 3 hombres, que si hubiera un diluvio a estos 3 hombres, Dios salvaría. Uno de ellos es Job, el otro es Noé y el otro es Daniel. Eso lo dice la Biblia, que a estos 3 hombres, que si hubiera un diluvio, un catástrofe que destruyera toda la tierra, a estos 3 hombres, Dios salvaría. Por eso ya empezamos a hablar de uno de ellos. Job perdió todo sus bienes, perdió sus propiedades, perdió a sus hijos, pero después Dios le dio otra vez a sus hijos, le dio propiedades. Dice que los amigos y los hermanos le empezaron a traerle cosas. Así es como Dios nos bendice a nosotros también. A mí me bendicieron también en esta semana. Me regalaron un par de zapatos, de botas para trabajar. Y no son botas baratas, son botas de marca. ¿Viste cómo Dios nos bendice? Y nos bendice en muchas áreas más también. Pero a veces tenemos que buscar siempre el área espiritual. Cuando tú buscas el área espiritual, Dios te va a bendecir en el área material, tocando a otras personas. Porque sabe Dios que no andamos buscando aquí lo material. Aquí estamos predicando la palabra a Dios gratuitamente. Mira, a estas horas, ¿qué horas son? Son las 12:09. Estamos aquí predicando la palabra del Señor. Pagando la electricidad, pagando el internet, para que este mensaje pueda llegar a ustedes. Sacando tiempo para después editarlo y compartirlo en las otras plataformas. Todo eso es tiempo. Pero todo ese tiempo Dios nos bendice por otros lados. Amén. Por eso, cuando tú estés escuchando personas que te estén pidiendo billete, por sus frutos los conoceréis. Aprende a sembrar donde hay tierra buena, donde hay fruto, donde crece el fruto. Donde hay una tierra donde solamente se siembra, y tú no ves qué es lo que están haciendo con esa semilla. Pregúntate, ¿será que esa tierra le echan agua para que crezca? ¿O será que solamente están almacenando, como aquel hombre que dijo, oh, tengo muchos graneros, ahora voy a sentarme? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Hombre necio, hoy mismo me vienen a pedir tu alma. Porque hay iglesias que están sembrando solamente para ellos, están como el rastrillo, y para que te acuerdes, mírame las uñas, cómo está recogiendo tierra. Aquí ves a un hombre trabajador que no tuvo tiempo ni de alistarse completamente. Un hombre que estuvo trabajando en la calle y que vino aquí a los estudios corriendo. Pero ¿sabe qué me preocupé en limpiar? Me preocupé en limpiar mi alma, que mi alma estuviera limpia para poder entrar en la presencia del Señor. Tal vez mi cuerpo está sucio, porque tal vez no tuve tiempo para ir a hacerme un manicure. Como a esas iglesias que tú estás sembrando, y ves a esos hombres que andan en tremendos carros mejores que los tuyos, que tienen tremenda casa mejores que las tuyas. Ellos sí tienen tiempo para ir a hacerse un manicure. Ellos sí tienen tiempo para tener un estudio con aire acondicionado. Aquí estamos sudando, mira, la gota.
estamos sudando la gota, pero estamos siendo bendecidos por el Señor espiritualmente. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Por eso, cuando tú estés sembrando, que así es como ellos le llaman, como que si fueran ustedes granjeros, cuando tú estés dando tu ofrenda o tu diezmo, míralo dónde estás sembrando. Mira a ver si hay cosecha, a ver si estás viendo el fruto de esa cosecha, o solamente estás tirando en bolsa rota, que entra y ahí mismo se cae, pero no hay crecimiento, no hay nada. ¿Cuántas personas están allá afuera predicando la palabra del Señor? Los que van a las calles a predicar y a veces no tienen ningún micrófono, ningún megáfono. ¿Sabes qué puedes hacer con tu dinero? Comprarles un megáfono para que prediquen a alta voz. ¿Dónde están esas iglesias que no dan los instrumentos para que salgan a predicar? ¿Cuántas iglesias se han abierto y no son iglesias, no tienen ni el título de que son pastores, sino que abren sus propias iglesias? Pero ¿sabe para qué las abren? Para estar haciendo como el rastrillo para ellos. Vení, ovejitas, las voy a traslizar. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Esto fue un paréntesis. Amén. Para las personas que están escuchando. Porque se aprovechan de una ovejita. Una ovejita es un animal manso. Que tú le dices, ven para acá, mi, y va para ahí. Le dices, ven para acá, mi. Estas cosas no se predican en estas iglesias. ¿Por qué? Porque le vas a abrir los ojos, le vas a abrir sus oídos espirituales y los vas a poner a pensar. Amén. Por eso Pedro aquí lo seguía. Fue sacudido y lo seguía y se iba escondiendo. Y entonces vamos a adelantarnos aquí, donde dice, Pedro niega a Jesús. ¿Cuántos de nosotros a veces negamos a Jesús porque estamos pasando un desánimo? ¡Papada! No me salió el trabajo que yo quería. Y te enojas con Dios. Si Dios es un Dios de orden. Si tú quieres hacer las cosas, tienes que hacerlo en el orden que es. Tienes que seguir las leyes que están puestas para hacer un negocio. Y nunca confiar a ciegas a la otra persona. Porque Jesús confió en Judas, pero ya Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Muchas veces nosotros sabemos quién nos va a traicionar y no queremos ver. Porque cuando Jesús dijo, cuando estaban en la última cena, dijo, aquel que metiera el pan en su vaso, ese es el que me va a traicionar. ¿Y cuántos estaban ahí? Estaban los 11. Y miraron que fue Judas. Y le dijo después Judas en otro evangelio, Judas, ve a hacer lo que tengas que hacer. Entonces los otros se pusieron a pensar, ¿será que Judas tiene que ir a hacer algo para el Señor, preparar para la fiesta que venía en ese día, el Shabbat, o no sé? No tenían visión. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que haya visión en nuestra vida. Visión espiritual. Pedirle al Señor discernimiento de espíritu para conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Entonces vemos aquí que Pedro, como ya Jesús le había dicho a Pedro que iba a ser sacudido y le dijo que lo iba a negar. Antes de que cantara el gallo, lo iba a negar 3 veces. Eso lo podemos ver ahí en el Mateo 26, 69, lo niega una vez. Tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Ese es número 1. Después, en el 72 dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Esa fue la número 3. Y dice el 74, entonces él comenzó a maldecir. Mira, empezó a maldecir a Jesús.
a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¡Kikiriki! Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y salió fuera y lloró amargamente. El otro que lo traicionó fue y se ahorcó. Judas se ahorcó. Pedro dice que lloró amargamente. Pero cuando Jesucristo resucitó y se le presentó a las mujeres y le dijo: ve y dile a los demás, y en uno de los versículos, no sé si es en Juan, le dijo: ve y dile a los demás y a Pedro que los espero donde habíamos quedado, que los íbamos a encontrar. Y ahí fue cuando se encontró a María primero, cuando ya Jesús resucitó. Y le dijo, y María, contenta cuando lo miró que lo había resucitado, vino corriendo sobre él y lo quería tocar. Y le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, a vuestro Padre. Subo a mi Padre, a vuestro Padre. Juan 20, 17. Subo a mi Padre, a vuestro Padre. Subo a mi Dios, vuestro Dios. Ve y dile a los demás que nos vamos a encontrar donde habíamos quedado cuando yo estaba vivo, que les dije dónde nos íbamos a encontrar. Y fue allá y se les apareció entre las paredes, dice que pasó por la ventana: pasa a vosotros. Y todo el mundo le dijo: Señor. Pero ahí no estaba Tomás. Y Tomás dijo, el incrédulo: hasta que yo no vea, no creo. Hasta que yo no meta los dedos en su hueco y pase aquí en el costado, no creeré. Eso está en Juan 20, 28 creo que es. Y el 29 y el 30 dice que hizo muchos milagros y muchas cosas que no están escritas ahí. Pero en el versículo 20, 31 dice que ese libro fue escrito, y lo que está escrito para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, después de haber resucitado. Eso es lo que dice Juan 20, 31. Y lo puedes ir a chequear. Para eso fue escrito lo que quedó escrito. Juan 20, 31. Amén. Y entonces vemos que Jesús estuvo con ellos y después se fue y les dijo: no estés triste, porque así mismo como Él subió, a sí mismo va a venir por nosotros. Él se fue a preparar morada para que donde Él esté, también vosotros estemos. Entonces el desánimo, ya había libertad para los apóstoles, y Él los encomendó y les dijo qué es lo que tenían que ir a hacer. Y les dijo que cuando fueran llenos del Espíritu Santo, que fueran y que bautizaran y que predicaran este evangelio, que esto es lo que nosotros estamos haciendo. Yo no puedo bautizar, pero para eso está tu pastor. ¿Cuántas personas dicen: no, yo aprendo de mi pastor? No quieren aprender de otras personas. Entonces, ve donde tu pastor y que te enseñe, que te enseñe qué significa el bautismo, que te hable de eso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando te estén hablando del bautismo y tú estás en pecado, que estás casada o casado, o eres un soltero y una soltera, y el soltero con la soltera están teniendo relaciones? En esas clases te van a decir qué es la fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales antes de estar casado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esas iglesias liberales? No te van a querer bautizar, porque no van a querer que tú conozcas la verdad y después tú te le vayas, porque tal vez tú eres una doctora, tal vez él es un piloto, o tal vez tienen una posición alta que ganan mucho dinero, y si les predican, se les va a ir el dinerito. Y por eso en muchas iglesias no te predican, no te enseñan el bautismo, que es un acto de fe para que tú vengas a los pies del Señor. Mira qué triste estos mensajes que Dios da. Estos mensajes no se predican en las iglesias. No nos dejan predicar estos mensajes en las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias se le van a vaciar. Y se va a quedar solamente de aquellos hombres y mujeres valientes que han crucificado sus pasiones y que quieren serle fiel al Señor para que cuando Él venga nos halle así, predicando la palabra del Señor. Así como Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, pero ten cuidado de ti mismo.
Por eso tengo que tener cuidado de qué es lo que yo hablo, porque hay muchas personas que andan predicando conforme a sus concupiscencias. Predican para que ellos puedan hacer libremente lo que ellos quieran practicar. Ahora nos vamos a meter en esos hombres que también pasaron un desánimo. Desánimo viene por el afán. Mira lo que dice en Lucas 12:22, para que veas por qué viene el desánimo. El afán muchas veces viene por el afán, porque a veces queremos algo, pero ese algo tal vez no es la voluntad del Señor. Nos afanamos a algo que tenemos que hacerlo, pero tal vez Dios no está permitiendo que eso salga. Y a veces estás tú ahí insistiendo, y tal vez Dios no quiere eso. Eso se llama afán. Lucas 12:22. Vamos a ver qué dice Lucas 12:22. A ver si estoy yo en lo correcto ahí. Vamos a ver. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado. Hoy me equivoqué. No, este es Mateo. Lucas 12:22. Lucas 12:22. Mira lo que dice. Esa es una de las cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, el afán. Yo quisiera ser millonario, pero no puedo poner mi confianza en los millones esos. ¿Sabes cómo yo voy a tener dinero? Trabajando con el sudor de mi frente. Así que me dice el Señor. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse toda la riqueza y después perderse? Por eso, como dijo David, Señor, no me des mucho para olvidarme de ti y no me des poco para maldecirte. Lucas 12:22. Por eso no nos podemos afanar. Tenemos que vivir el día a día. Mientras Dios nos esté dando, hay que dar siempre gracias a Dios. Lucas 12:22. El afán y la ansiedad. Mira lo que dice, ese es el título. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Codo no es un codo de esto, está hablando de estatura, de altura. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy es en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vosotros, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Viste? Cuando tú buscas primero el reino de Dios, todas estas cosas van a ser añadidas. Pero si tú andas buscando la riqueza, estás en esa ansiedad, estás en ese afán, ¿sabe qué va a venir a tu vida cuando no lo estés logrando? Va a venir el desánimo y le vamos a empezar a echar la culpa a Dios. Y Dios, ¿por qué? Si yo te estoy pidiendo, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para tu propio. Amén. Dios conoce nuestros corazones. ¿Qué más nos quiere decir el Señor? Filipenses 4:6. Ya vamos a terminar. Filipenses 4:6. A la gente le da miedo venir a escuchar las prédicas mías porque dice, este hermano, yo quiero escuchar un mensaje de 10 minutos, 30 minutos, pero ya llevamos aquí 1 hora y 26 minutos y todavía no hemos terminado. Como les digo, si te da sueño, vete a dormir, así como Pedro y sus otros no pudieron velar 1 hora.
No pudieron velar, se durmieron, se cansaron. Yo quisiera, en la carne, yo bien pudiera estar viendo una película con palomitas y una Pepsi-Cola, una Coca-Cola, pero estoy haciendo algo mejor. Estoy compartiendo la palabra del Señor aquí con los de TikTok y allá con los de Facebook. Recompensa tendré en el tiempo que Dios quiera. Pero yo no me afano por tener dinero, por tener fama, ni porque me sigan aquí en TikTok, ni porque me sigan aquí en Facebook. ¿Sabe lo que yo quiero? Que esta palabra le llegue a la persona que está necesitada, esa persona que estaba desanimada hoy, que escucha esta palabra, que Dios te está enseñando que el desánimo, Dios te quite ese desánimo. ¿Cómo te quita ese desánimo? Escuchando la palabra del Señor, escuchando lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. Amén. Porque la gente anda buscando que venga, y que le vengan a hablar en lenguas. Y no me estoy burlando del Espíritu Santo. Pero eso es lo que anda buscando la gente, que vengan y que le pongan las manos sobre la cabeza y digan, así dice el Señor, tienes $20 en tu bolsillo, se lo vas a mandar al hermano Pepito, fulanito de... Siembra para este ministerio, te van a decir, el Señor te va a multiplicar y viene un espíritu de multiplicación de dinero sobre ti. Eso es lo que andan buscando la gente. Eso es lo que andan buscando en la iglesia, ya con ustedes, el gran predicador que viene a predicarle las buenas de la riqueza, no las buenas de salvación. Eso es lo que anda buscando la gente, que les predique prosperidad. A un simple Juan Mendoza, nadie lo quiere escuchar. A una simple hermana que predica en las calles, nadie la quiere escuchar. A un simple hermano que va a predicar, nadie lo quiere escuchar. Gracias a Dios con las cosas que Dios me ha bendecido. Mira, tenemos ya que la palabra del Señor se puede escuchar claramente. Ya sale perfecto el audio. Aquí en TikTok necesito comprarme otro para que también conectarse lo que se pueda escuchar claramente. Pero todo va a ser en el tiempo del Señor. Amén. Por lo menos ustedes me están escuchando aquí un poquito, pero aquí me están escuchando mejor. Y el que va a salir en YouTube va a estar perfecto, porque ya está cortado y editado. Pero todo ese tiene tiempo. ¿Cuántas personas, cuántas iglesias tienen a gente trabajando en los controles, en las cámaras? ¿Y cuántos de ustedes han recibido una bendición de esa iglesia? Vamos a hacer una cena, vamos a hacer una comida especial para esos hermanos de las cámaras, de los controles, de los que están escribiendo aquí, compartiendo el mensaje. ¿Cuántas de esas iglesias han bendecido a esos colaboradores que están haciendo esas cosas? Mientras el pastor está predicando, el evangelista está predicando, y ellos llenándose de esa riqueza, y todos los que están trabajando para que esa palabra salga. No hay ni una pizza, no hay ni una Pepsi-Cola, ni una Coca-Cola. Todo es para el ministerio. Y hay que aprender a ser justo. Porque dice que el obrero es digno de su salario. ¿Pero qué? El obrero es solamente el que está predicando. Aquí yo soy el controlista, aquí yo soy el que edita, aquí soy el que escribe los temas ahí. Yo soy. Pero ¿cuántas de esas iglesias tienen un montón de gente que trabaja? ¿Y cuántas de esas iglesias tienen a servidores que limpian, que tienen esto? ¿Cuándo han hecho un almuerzo para ustedes? ¿Cuándo la iglesia los ha bendecido con un almuerzo? Vamos a hacer una celebración en un restaurante para invitarlos a todos ustedes. ¿Estás sembrando en una tierra buena? ¿O estás sembrando en un saco roto? Eso es lo que el Señor viene a hacer. Viene a abrirte los ojos espirituales, tus oídos. Amén. Para que seas una oveja que tenga entendimiento. Porque el Señor nos ha dado entendimiento y conocimiento. El obrero es digno de su salario. Pero el obrero no es solamente el que predica. El obrero es todo aquel que está participando para que esta palabra salga. Por eso yo no soy invitado en ningún lugar. Por eso a Juan Mendoza ni se menciona. ¿Por qué? Porque Juan Mendoza habla lo que Dios le pone en su boca que hable. Y si este mensaje llega a cualquier de esas personas, que llegue.
y que le pidan cuenta a Dios. A mí no me tiene que venir a pedir cuenta, que le pida cuentas a Dios, porque Dios está hablando. Amén. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, si estabas desanimado en esta noche, el Señor te está dando palabra. ¿Para qué? Para que haya ánimo en tu vida. Para que no te dejes menospreciar. Amén. Porque Dios quiere que tengamos conocimiento. Pero a veces solamente te quieren hablar de Pedro y de Juan, de Pedro y de Juan, y no te hablan de estas cosas. No te hablan de estas cosas. No te hablan del rastrío, que hay muchas iglesias que son como el rastrío. No te hablan a los pecadores que dejen la fornicación, que dejen el adulterio, que dejen la hechicería, que dejen la idolatría. Eso no te lo hablan. Hay un intercedor, es Jesús. No hay otra intercedora ni intercedores. Hay uno. ¿Qué otro versículo te podemos compartir? Segunda de Corintios. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios. Después nos vamos a ir a los dos más que nos faltan hablar. Y ya con eso vamos a concluir el mensaje. Y qué triste que este mensaje no lo comparten. No lo comparten. Tú no sabes que algún día Dios te puede usar a ti para predicar también. Así como Dios me está usando a mí, Dios te puede usar a ti. Y yo no tengo título de pastor, ni de evangelista, ni de nada. Es simplemente Juan Mendoza. Pero lo simple, Dios ha escogido. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que tienen conocimiento, que tienen títulos, que no hablan lo que tienen que hablar. Porque si ellos no hablan, van a hablar estas piedras. Y yo soy una piedra viva, dice el Señor. Por eso esta piedra viva está hablando lo que el Señor ha puesto. ¿Y sabes de dónde salió este mensaje? Este mensaje salió de un desánimo que yo tenía. Me levanté hoy y estaba desanimado. Estaba desanimado porque no sabía, Señor, me sentía así como que si estaba derrotado. ¿Y sabes qué era? Era el Señor enseñándome cuál era el mensaje para esta noche. Ahí es cuando uno se pone un corazón blando de carne. ¿Para qué? Para que el Señor hable a tu vida. Para que te deje mostrar las personas que iban a venir a escuchar este mensaje, que tenían una necesidad. Así como yo tenía una necesidad, habían personas que iban a tener una necesidad aquí en TikTok, que iban a tener una necesidad aquí en Facebook y que también en YouTube iban a tener una necesidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta necesidad va a venir solamente a aquellas personas que de verdad quieren escuchar el mensaje. Porque para llegar a escuchar esta parte, tenías que escuchar 1 hora y 34 minutos para escuchar esta parte. A veces yo reparto el mensaje en diferentes partes, pero ni aún así la gente lo escucha. Solo lo escuchan aquella pequeña manada que Dios tiene para escuchar. Porque Dios le dio la victoria a, ¿cómo que se llama? A ese, uno que peleó con 300 hombres. Alguien que me lo puede escribir ahí. Dios le dio la victoria a esa persona que peleó con 300. Eran un montón de hombres. Pero Dios le dijo, solamente aquellos que estén lambiendo las aguas como perros, a esos es que yo le voy a dar la victoria. Por eso, el que escuche este mensaje es una manada pequeña. Aquellos que necesitaban escuchar del desánimo, porque Dios no te deja solo. Ahora vamos a ver 2 de Corintios 12:8. 2 de Corintios 12:8. ¿Cómo es que se llamaba ese que
que le dio la victoria con 12. Alguien que está ahí escuchando. Yo lo puedo buscar, pero ya saben quién es. Búsquenlo, se lo dejo de tarea. Que le pidió señales a Dios. Si eres Dios, le dijo que pusiera la grama mojada, pero aquí y allá, eso está. No me acuerdo, algún día les traigo un mensaje de eso. Segunda de Corintios 12:8. Mira lo que dice. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién estaba hablando eso? Eso lo estaba hablando Pablo. Pablo tenía un aguijón en sus ojos y dice que había orado 3 veces, pero que el Señor le estaba enseñando que en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, aún viene desánimo cuando estamos enfermos y no podemos ser sanados. ¿Cuántas personas tienen una enfermedad que los médicos le dicen que van a morir y están desanimados? Pero el Señor les enseña, como Pablo, le dice, 3 veces he orado para que el Señor me quite esto, me sane. Pero dice que en medio de su debilidad, en medio de su angustia, en medio de su prueba, dice que Dios lo usaba. Que dice, me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso el tema en esta noche era el desánimo. ¿Viste cómo Dios nos habla por medio de su palabra? Que cuando estamos desanimados, cuando estamos débiles y nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos va a usar a nosotros. Amén. Dios nos va a usar a nosotros. Yo les doy permiso a todos ustedes que escuchan este mensaje y lo quieran compartir, compártanlo gratuitamente. Si tienen radio, compártanlo ustedes. Compártanlo en esas emisoras, en esos países. Yo no cobro por predicar. La palabra que Dios me da es gratuitamente para que llegue a sus corazones, para que llegue a su alma, para que su alma sea fortalecida. Amén. ¿Qué más? Ahora vamos a conocer los personajes de la Biblia. Jeremías se conocía como el profeta llorón. Dice que hablaba y nadie le hacía caso de sus prédicas. Mira lo que dice en Jeremías 20. Vamos a irnos a Jeremías, ya estamos terminando. Jeremías. Vamos a ir a Jeremías 20:14. Solo vamos a leer un poquitito de él. Si tú quieres seguir leyendo, lo puedes seguir leyendo, pero solo quiero darte un poquitito de él. Jeremías 20:7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burlaba de mí. Porque cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciarle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañara diciendo, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto,
Los que me perseguían tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón. Vela yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canta a Jehová, lod a Jehová, porque ha librado mi alma del pobre, de la mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido. Hacelo alegrarse así mucho, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces al mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro en su vientre, embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, que mis días se gasten en afrenta. ¿Viste lo que decía Jeremías? Estaba en angustia y era un hombre usado por Dios. Era el hombre, el profeta llorón le llamaba, porque todo lo que Dios le daba era de juicio. Entonces por eso la gente no quería que él hablara. Por eso él se sentía solo, no lo querían escuchar. Y el otro es Elías. Elías en Primera de Reyes 17. Elías era un hombre usado por Dios. Un hombre que dijo a los profetas de Baal, vamos a hacer, eso está en Primera de Reyes. Ya con esto vamos a terminar. Primera de Reyes. ¿Dónde está Reyes? Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes 17, 18 y 19. Habla de las pruebas que padeció Elías y los profetas de Baal, que le tuvo miedo a una mujer y se fue y se escondió. Eso está Elías desde el 17. Está Elías 17. Se lo voy a dejar de palabra. El 18 y el 19. Los profetas de Baal. Amén. Eso se lo dejo para que ustedes. El 19:4. Mira lo que Elías quería hacer. Para que vean un poquito que Elías también vino el desánimo. Se escondió en una cueva. 19:4 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judea, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Y entonces después conocemos la historia, que se metió a una cueva y Dios le dio alimento para comer. 40 días y 40 noches que iba a andar caminando porque se andaba escondiendo. Y dice que en el silbo apacible sintió la presencia de Dios y se levantó y continuó lo que Dios le había dado que hiciera. Por eso, si tú estás desanimado, lee en Jeremías 20, del 7 en adelante. Y también lee a Elías desde el 17. Primera de Reyes 17, el 18 y el 19. Para que veas que estos hombres fueron usados por Dios poderosamente. También conocimos de Job, que Dios era un hombre piadoso a Dios, que hacía sacrificio, pero le vino la prueba, le vino la angustia, pero él confió en Dios y no maldijo a Dios nunca, y Dios lo bendijo. Por eso en esta noche
hemos terminado el mensaje del desánimo. Espero que esta palabra haya sido de aliento para tu vida espiritual. Amén. Así aquí en TikTok también. Perdóneme que no tengo para poner la cámara aquí, pero muy pronto vamos a tener los equipos para poner la cámara aquí. También las dos cámaras que me estén viendo de lado. Amén. Por eso vamos a hacer una oración para aquellas personas que estaban desanimadas, para que Dios les dé ánimo. Amén. Vamos a hacer esa oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, que me has permitido predicar tu palabra, Señor. Te presento a estas personas, a estos hermanos, hermanas, Señor, que tenían desánimo, Señor, que ya no querían seguir, algunos de ellos viviendo, Señor, que estaban maldiciendo el día de que nacieron. Te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes, Señor. Y cuando estemos débiles, desanimados, Señor, que podamos venir a tus pies a buscarte en espíritu y en verdad y a clamarte y a pedirte que nos ayudes, Señor. Así como tu Hijo Jesús estuvo en angustia y clamó a ti y tú le libraste, padeció esa muerte, pero le diste la resurrección y ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre, en el cual te podemos pedir las cosas a ti, Señor. Y eso es lo que te estamos pidiendo en esta noche, para que nos ayudes y que quite de nuestra vida todo desánimo, quita de nuestra vida toda cosa que no viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Danos la fuerza, Señor, en el nombre de Jesús, para poder seguir, Señor. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora, para aquellas personas que no conocen del Señor, vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece si hacemos una oración para aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador? Amén. Es muy sencillo. Solo tienes que cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, acepto a tu Hijo Jesucristo, que murió y resucitó y que está a la diestra tuya intercediendo por mí, y que por medio de su sangre tú me limpias de todo pecado y de toda maldad. Apunta mi nombre en el libro de la vida, y el día que me toque partir, llévame contigo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque ahora soy tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Viste qué bonito es hacer esta oración y recibir de ese gozo? Y todo desánimo sale fuera en el nombre de Jesús, porque ahora ya tenemos a Dios con nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Acuérdense que cuando Jesucristo se fue, dijo, rogaré al Padre para que os mande al Consolador, que Él nos va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. No estamos solos, no estamos huérfanos. Tenemos a un Padre, tenemos a un intercedor que intercede por nosotros y tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros, encaminándonos hacia toda justicia y hacia toda verdad. Ese es el Dios que nosotros le servimos, el Dios Todopoderoso. Amén. Ahora vamos a orar por las personas que están enfermas. Amén. Ya oramos para que nosotros recibiéramos fuerza del desánimo. Ya oramos para aquellas personas que no conocían al Señor. Y ahora vamos a orar. ¿Para qué? ¿Para qué era que íbamos a orar? Ya se me olvidó. ¿Alguien se acuerda ahí del público? ¿Para qué era que nos falta orar? Para sanidad. Amén. Orar. Amén. Y vamos a usar ese nombre que es sobre todo nombre que Dios le dio a su Hijo. Amén. Para que así como Jesús oraba y le decía, no soy digno de que entres a casa mía, manda tu palabra solamente. Eso es lo que le vamos a pedir hoy al Padre, que mande su palabra ahí donde están esos cuerpos, donde están esos hermanos y esas hermanas que están enfermas, que tal vez están en un hospital y tal vez un pariente quiere interceder, que dice, úsame a mí como
como que yo estoy orando por mi papá o por mi mamá o por mi hermana. Yo creo en esa palabra, manda esa palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me uno con todos estos hermanos, hermanas, Señor, de TikTok y de Facebook y de YouTube, Señor, que tengan un familiar enfermo, Señor. Me uno con ellos, Señor, como dice tu palabra, que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor Padre, que mandes esa palabra de sanidad, Señor, y que esa palabra llegue a esa vida, Señor, y que puedan recibir esa paz primero de la salvación, Señor, y esa sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Lo creemos, Señor. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora nos despedimos aquí de TikTok. Muchas gracias por los que estuvieron aquí viendo por primera vez estos mensajes que predicamos. Estamos aquí todos los viernes y este es el mensaje, el programa número 20. Nos puedes buscar en YouTube escribiendo Palabra de Salvación con Juan Mendoza, y este es el programa número 20 que ahorita voy a ir a prepararlo, editarlo para ponerlo, y te invito a que veas los otros programas que Dios me ha permitido compartir, que está ahí mismo en YouTube. Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Escribe en YouTube eso. Amén. Toda la gloria y la honra se la damos al Señor. Y muchas gracias por esas personas que se han hecho amistades nuevas aquí en TikTok y aquí en Facebook también y en YouTube. Si te gustan las prédicas que estén en YouTube, agrégate para que podamos crecer y que le podamos aparecer a otras personas que tienen una necesidad de una palabra fresca. Amén. Que Dios los bendiga. Este es tu hermano y amigo Juan Mendoza de Palabra de Salvación, y este programa nuevo que es todos los viernes a las 11 de la noche aquí en Miami, Florida. Estamos en Miami. Ahora ya son las 12:53. Estuvimos aquí desde las 11 de la noche y son las 12:53. Toda la gloria y la honra se la damos al Señor. Muchas gracias por habernos sintonizado. Y en Facebook puedes buscarme @Palabra de Salvación JM. Creo que te puede salir. O @Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Traté de ponerlo en TikTok, pero no me salió. Pero ahí los invito. Muchas gracias por los que estuvieron aquí en el live, aquí en TikTok y aquí en Facebook. Que Dios bendiga a esos guerreros y guerreras que estuvieron conmigo velando y aprendiendo de la palabra del Señor. El tema se llamaba el desánimo, pero ya Dios ha dado gozo y alegría a nuestras vidas. Amén. Que Dios los bendiga y hasta el otro viernes, si Dios lo permite. Hasta el otro viernes. Amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias por los que estuvieron aquí. Este mensaje va a estar aquí en Facebook, pero mañana lo pondré en YouTube también. Amén. Que Dios los bendiga. Toda la gloria y la honra es para el Señor.